Un perro nunca permite que un niño duerma solo. Una vez que los padres descubren la razón, marcan de inmediato a Ángel Guardián 112. Desde el mismo día que trajeron al pequeño Lucas a casa desde la maternidad, su pastor alemán, Sultán, dejó de dormir. Cada noche, sin falta, se colocaba junto a la cuna, con la mirada fija e incesante en el bebé. Incluso cuando la casa se sumía en sueños, sus orejas permanecían alerta y su respiración era agitada y cautelosa. Elena sospechó al principio que eran celos, pero pronto comprendió que su mirada no contenía malicia ni miedo. Había algo más presente, como si poseyera el conocimiento previo de que un suceso ocurriría esa noche. A Elena le encantaba observar cómo Sultán apoyaba suavemente la cabeza en el borde de la cuna, escuchando la respiración de Lucas. A veces sonreía, pues era muy conmovedor presenciar a un can protegiendo a un bebé. Sin embargo, en los últimos días, las cosas se tornaron extrañas. Sultán se negaba a marcharse ni por un instante. Cuando Elena intentaba guiarlo fuera de la habitación, él gruñía suavemente, casi en un susurro. Pero con persistencia. Una noche, sobre las 3 de la madrugada, el vigilabebés empezó a pitar. Elena fue despertada por un ladrido estruendoso. Sultán estaba apostado junto a la cuna. El pelo de su nuca estaba erizado. Sus ojos brillaban con alarma. Sultán, silencio, susurró ella, lo vas a despertar. Pero entonces se dio cuenta de que Lucas permanecía inmóvil. Su pecho no se movía. El mundo pareció congelarse. Elena se arrancó la manta de encima y corrió hacia su hijo. Piel fría. Ningún sonido. No, no. Gritó, aferrando al bebé contra su pecho con manos temblorosas. Sultán gimió, lamiendo la cara del niño, como si suplicara, haz algo. Javier, su marido, entró corriendo con un teléfono y empezó a llamar a una ambulancia. Él le practicó la respiración artificial, mientras Elena rezaba para que el tiempo se detuviera. Los minutos se arrastraron como una eternidad. Sultán corría de uno a otro, ladrando, hasta que de repente se oyó un jadeo débil, apenas audible. El bebé rompió a llorar. Elena se derrumbó en el suelo, abrazando con fuerza a Lucas, y Sultán se dejó caer a su lado, posando la cabeza en su regazo. Desde ese instante, Elena supo que no se trataba simplemente de un perro. Había percibido algo antes que nadie, antes de que el monitor se activara. La ambulancia llegó en pocos minutos. Los sanitarios examinaron rápidamente al niño, comprobando su pulso, respiración y niveles de oxígeno. Uno de ellos miró a Elena con seriedad y le dijo, su pequeño ha sobrevivido a un ataque de apnea. Esto ocurre cuando un niño deja de respirar durante el sueño. Elena palideció. Pero, ¿cómo lo supo Sultán? Seguramente no podía haberlo sabido. El hombre se encogió de hombros. Ciertos animales perciben cambios en la respiración o incluso un olor asociado al oxígeno. Quizás simplemente sintió el peligro antes que nosotros. Elena miró a Sultán. Estaba sentado contra la pared, jadeando pesadamente, como si él mismo hubiera sobrevivido a un paro cardíaco. Junto al bebé, el paramédico sonrió con una calidez agotada. Le deben la vida de su hijo. Cuando el alboroto cesó y la casa se sumió de nuevo en el silencio, Elena no pudo dormir. Se sentó en el suelo junto a Sultán, acariciando su espeso pelaje. Salvaste a mi Lucas, susurró, secándose las lágrimas. Sultán suspiró suavemente, apoyando la cabeza en sus rodillas, como si dijera, simplemente hice lo que tenía que hacer. Desde entonces, no se apartó de la cuna. Incluso cuando Elena instaló un nuevo sistema de respiración cerca y vigilaba cada aliento que Lucas daba, Sultán permanecía en guardia. A veces levantaba la cabeza antes de que el monitor empezara a pitar. Cada vez, Elena se sorprendía a sí misma pensando que solo se sentía más tranquila cuando veía sus ojos en la penumbra. Pasó una semana. Por la noche, el aparato volvió a pitar. Y casi simultáneamente, Sultán se levantó de un salto, empujando la cara de Elena con el hocico para instarla a moverse. Su corazón latió más deprisa.
Corrió hacia su hijo. Sí, apnea de nuevo. Pero Sultán reaccionó más rápido que el aparato. El médico lo confirmó más tarde, su reacción es única. Él siente el momento en que la respiración se detiene. Desde entonces, una pequeña cama se instaló en el cuarto del niño. Elena compró ella misma una manta suave y una almohada, y las colocó junto a la cuna. «Este es tu sitio, Sultán», dijo ella. «Eres su ángel de la guarda». Por la noche se tumbaba cerca, parpadeando lentamente, de forma casi humana. Su respiración se convirtió en el ritmo de la casa, el sonido de la paz. Incluso Javier admitió que ya no temía por su hijo. Mientras Sultán estuviera cerca. Una mañana, mientras Elena preparaba café, su marido dijo en voz baja: «Sabes, nunca creí que los animales fueran capaces de estas cosas». Ella sonrió, mirando hacia la habitación de donde provenían los silenciosos resoplidos del niño y la respiración constante del perro. «Y yo ahora creo en todo, Javier, incluso en los milagros». Pasaron los meses, Lucas se hizo más fuerte y sonreía más a menudo. Su respiración ahora era regular y tranquila, pero Sultán seguía vigilando junto a la cuna, como si no se fiara del propio aire. Cada mañana comenzaba de la misma manera. Elena se acercaba a la habitación y, a través de la puerta entreabierta, veía a Sultán empujar suavemente la mano de Lucas con el hocico, y al bebé, riendo, estirar la mano hacia su pelaje. Esto se convirtió en su ritual matutino, el primer contacto de un nuevo día. Un día, Elena decidió dejar a su hijo con Javier e ir a hacer la compra. Al volver a casa, oyó un gruñido grave a través de la puerta. Sultán estaba en el pasillo, frente a la puerta del dormitorio, completamente alerta. Tenía el pelo erizado. «Sultán, ¿qué ha pasado?», preguntó ella. Él giró la cabeza. Orejas gachas, ojos ansiosos. Elena entró corriendo en la habitación. La ventana estaba abierta de par en par. Una ráfaga de viento agitó la cortina. Lucas estaba tumbado en el borde de la cama, a punto de caerse. Sultán estaba a su lado, impidiendo que cayera, sujetando con cuidado la manta con su pata. «Oh, Dios mío», susurró Elena, sintiendo que las lágrimas llenaban sus ojos. Lo había salvado de nuevo. No como un héroe, solo como alguien que no sabe ser de otra manera. A partir de entonces, casi dejó de sorprenderse. Cuando Lucas empezó a gatear, Sultán lo seguía a todas partes. Dormía junto a la puerta del baño cuando el niño se bañaba, se sentaba cerca de la trona cuando comía. Si Lucas reía, Sultán movía la cola rítmicamente. Si Lucas lloraba, se tumbaba a su lado, tocándole las mejillas con su frío hocico. Pero un día Elena se fijó en un extraño detalle. Mientras limpiaba una vieja caja con las cosas de Sultán, un collar viejo, juguetes, documentos de la protectora, vio un tenue grabado en la cara interna del collar, unas letras casi desgastadas. Asistente. La traducción era sencilla. Perro de apoyo para duelo perinatal. Elena se quedó helada. Llamó a la protectora. La mujer al otro lado de la línea habló en voz baja: «Sí, Sultán estuvo con nosotros después de que su dueña perdiera a un hijo». Intentó despertarla entonces, pero ya era demasiado tarde. Después de aquello, no confiaba en nadie excepto en los bebés. Parecían recordarle al que no pudo salvar. Elena se sentó en el suelo, sosteniendo el collar en sus manos. Todo se le oprimió en el pecho. Miró a Sultán, que en ese momento yacía junto a la cuna, durmiendo. «Tranquilo, tranquilo, no solo estás cuidando a Lucas», susurró. «Te estás curando a ti mismo». A través de él, este pensamiento la atravesó. Y esa tarde se sentó en el suelo junto a Sultán durante mucho rato, acariciando su pelaje y sintiendo bajo la palma de su mano el corazón que latía, capaz de recordar el dolor y, aún así, volver a amar. Tras la conversación con la protectora, Elena no podía calmarse. El dolor, la gratitud y una extraña sensación de culpa se mezclaban en su corazón. Se dio cuenta de que Sultán no solo estaba salvando a Lucas.
Luchaba cada día contra su dolor pasado, combatiendo el recuerdo de aquella noche en la que no llegó a tiempo. Desde esa tarde surgió entre ellos un vínculo especial. Elena empezó a tratarlo no como a una mascota, sino como a un igual. Le hablaba como lo haría con una persona, compartiendo pensamientos que temía pronunciar en voz alta. A veces, Sultán, susurraba, sentada en el suelo junto a la cuna. Creo que sientes más que muchas personas. Entiendes que él no es solo un niño, ¿verdad? Es como un segundo intento para ti de salvar lo que una vez te fue arrebatado. Sultán escuchaba, inmóvil, parpadeando lentamente, como si asintiera. Pasaron otros cuantos meses. Lucas aprendió a caminar. Dio sus primeros pasos agarrado al cálido pelaje de Sultán. Elena lo grabó con su móvil, riendo entre lágrimas. Mira, Sultán, viene hacia ti, gritó ella, aplaudiendo. Sultán permaneció quieto, paciente, y cuando el pequeño le tocó el hocico, él le lamió ligeramente la nariz, como si lo bendijera. Pero pronto llegó una noche que lo cambió todo. Había una tormenta eléctrica. El viento golpeaba las ventanas, la casa temblaba. Elena y su marido se acostaron, decidiendo que Sultán, como de costumbre, se quedaría cerca de la cuna de Lucas. Pero sobre las 3 de la madrugada, algo hizo que Elena se despertara. Un extraño silencio flotaba en la casa. Ningún sonido del cuarto del niño, ni respiraciones, ni ladridos. Se levantó de un salto, corrió a la habitación. La puerta estaba entreabierta. Sultán estaba de pie ante ella, respirando con dificultad. Y a su lado estaba Lucas, sentado en el suelo en pijama, con los ojos muy abiertos. El niño estaba temblando. En el suelo había cristales de la ventana rota. Fuera, en el alféizar de la ventana, había la huella de un zapato. Alguien había intentado entrar en la casa. Sultán gruñó tan bajo que el aire vibró. Cuando Javier llegó corriendo, alcanzó a ver al perro lanzarse contra la ventana, hundir los dientes en la manga de una figura oscura y arrastrarla hacia abajo desde el alféizar. Se oyó un grito fuera, seguido por el sonido de un cuerpo al caer. Un segundo después, Sultán volvió a entrar. La sangre goteaba de su hocico, pero sus ojos permanecían en calma. Elena atrajo a Lucas hacia sí, mientras su marido llamaba a la policía. Cuando todo hubo pasado, se enteraron de que el ladrón ya había entrado en varias casas del barrio. Lucas habría estado en peligro de no ser por Sultán. Más tarde, cuando la patrulla se fue, Elena se sentó con él en el suelo, sosteniendo su hocico entre las palmas de las manos. «Lo has salvado otra vez», dijo ella con voz temblorosa. «No dejaste que nadie se llevara lo que una vez perdiste». Sultán apoyó la cabeza en su regazo. No había orgullo en sus ojos, solo un cansancio silencioso y profundo. Pero en ese momento, ella comprendió que él había encontrado la paz. Había cumplido su promesa. A la mañana siguiente, Sultán durmió junto a Lucas más tiempo de lo habitual. Su respiración era regular, tranquila, como si por primera vez en muchos años estuviera durmiendo de verdad. Después de esa noche, la vida cambió. El silencio reinaba en la casa, pero no uno ansioso, sino uno sagrado. Era como si las paredes hubieran absorbido la gratitud. Sultán se convirtió en una leyenda en su barrio. Los vecinos venían, le traían golosinas, le daban palmaditas en la cabeza, mientras Elena se limitaba a sonreír cada vez y decir, no es un héroe. Simplemente ama. Pero el tiempo pasó, y Sultán envejeció. Su paso se volvió más lento, el pelo alrededor de su hocico se volvió gris. Aún así, no se apartó del lado de Lucas. El niño, que ya tenía casi 4 años, aprendió a decir sus primeras frases conectadas, y cada mañana empezaba el día de la misma manera. Buenos días, Sultán, decía, abrazándolo por el cuello, y el perro respondía con un suave suspiro y un lento movimiento de cola. Elena los observaba a menudo y sentía que su corazón se llenaba de dolor y ternura. Sabía que Sultán no era eterno, que un día tendría que explicarle a Lucas a dónde van los que son como él. Una noche,
Sultán no acudió a su puesto junto a la cuna. Elena lo encontró en el salón. Yacía en la alfombra, con la cabeza sobre las patas y los ojos entreabiertos. «Hola, viejo amigo», susurró, agachándose a su lado. «¿Estás cansado?» «Sí». Sultán alzó la mirada. Su respiración era débil, pero en sus ojos se leía la paz. Llamó a Lucas. El niño se acercó, se sentó a su lado y acarició la cabeza del perro. «Mamá, ¿está durmiendo?», preguntó en un susurro. Elena se mordió el labio. «Sí, cariño, solo está descansando». Lucas apoyó la cabeza en el pelaje y susurró: «Gracias, Sultán». Sultán dio un último aliento. En silencio, con calma. Elena lo abrazó contra sí, y las lágrimas rodaron por su rostro. No había miedo, solo una gratitud infinita. Lo enterraron bajo el gran roble del jardín, donde le encantaba tumbarse a ver el atardecer. Lucas colocó su pequeño juguete cerca. «Un osito de peluche azul, para que no esté solo», dijo. Aquella tarde Elena se sentó junto a la ventana durante mucho tiempo, mirando el roble. Parecía que el viento susurraba algo silencioso y cálido, como el aliento de un viejo amigo que por fin había encontrado el descanso. Pasaron los años. La casa se llenó de nuevos sonidos, risas infantiles, música, el murmullo de la vida. Lucas creció, se convirtió en un escolar. En su habitación había una fotografía. Él, de pequeño, abrazando a un enorme pastor alemán, bajo la instantánea, una inscripción escrita con letra infantil. «Mi mejor amigo». Cada noche antes de dormir, Lucas abría la ventana y susurraba en la oscuridad: «Buenas noches, Sultán». A veces a Elena le parecía que el viento respondía de verdad con un suave susurro de hojas, semejante a la pesada respiración canina. Ahora crecían flores en el jardín bajo el roble. En primavera, los pájaros volaban allí. Y cada vez que Lucas jugaba cerca, decía: «Mamá, Sultán está hoy conmigo, lo ve todo». Elena sonreía, aunque sus ojos se llenaban de lágrimas. Sabía que esas almas no desaparecen. Permanecen en el olor del pelaje, en el sol de la mañana, en cada aliento del niño que salvaron. Un día Lucas preguntó: «Mamá, ¿Sultán era un ángel?». Ella respondió sin dudar: «Sí, sí, solo que no tenía alas. Pero tenía un corazón tan grande como el cielo». Y esa noche, cuando la luna iluminó el roble, Elena sintió una extraña calma. Quizá porque sabía que alguien seguía protegiendo su hogar. No por deber, ni por recompensa, sino simplemente porque el amor es eterno.